Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al capítulo número 2 del curso de Excel. Vamos a partir de donde lo dejamos la clase pasada. Eh, y yo noté que había cometido un error cuando escribí el título, pero nos viene bárbaro para aprender a editar celdas una vez que ya las tengo escritas. En el curso de hoy vamos a ver cómo una planilla de doble entrada se puede seguir trabajando sobre ella y hacer cosas más interesantes. O sea, ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Eh, Toda planilla tiene que servir para mejorar la situación actual en la que estamos. Entonces, siempre hay que buscarle la vuelta de que una planilla sea lo más útil posible. Acá, por ejemplo, lo que vamos a aprender hoy es, imagínense que yo tengo un presupuesto anual que tengo que cumplir. Entonces, si yo me entero recién al final del año cuánto fue todo lo que gasté, ya está, ya lo gasté. Entonces, si yo puedo ir regulando lo que voy gastando a medida que lo voy gastando, valga la redundancia, puedo ir controlando los gastos y viendo acciones a tomar, medidas a tomar para que yo no me pueda pasar de ese presupuesto. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas interesantes, fórmulas nuevas, formatos, editar celdas, aprovechar una planilla para generar otra, varios temas, y siguiendo siempre sobre la parte básica. Si el curso no se va muy lejos, podemos empezar a ver gráficos, o si no, vamos a dejar los gráficos para el capítulo número 3. Bien, entonces, primero el principal. Nosotros habíamos hecho esta planilla, habíamos puesto un título sobre el final y habíamos visto que yo cambié el título y cometí un error. En la palabra sucursal catedral me olvidé la L. Entonces, ¿cómo corrijo cuando yo cometo un error o quiero editar una celda o quiero aprovechar esta planilla que quería poner en el año 2017? Pero bueno, tengo que modificar el contenido de una celda escrita. No la voy a volver a escribir en este caso porque es mucho contenido. Si fuese un mes lo sobrescribo directamente, pero en este caso no quiero volver a escribir. Entonces, primero principal, volvemos al hecho de reconocer en dónde está la información. La palabra sucursal no está en la celda C1 ni en la celda D1. Esta celda, como muestra la barra de fórmulas, están vacías. La información se encuentra en la celda A1. Y yo tengo dos opciones. Una es presionar la tecla de función 2, F2, en donde me lleva el cursor y yo puedo ir con las flechas y agregar la letra L. Esa es una opción, acabo de presionar el Enter. Si no, voy a deshacer. La otra opción es ubicarme nuevamente, colocar como celda activa la celda que contiene toda la información y con el mouse hacer un clic en la barra de fórmulas y agregar la letra L. Nuevamente presiono la tecla Enter para modificar. ¿Está bien? Esa es una de las opciones para modificar una celda. La otra opción es simplemente sobreescribir. Supónganse que yo puse pero y quería poner la palabra perro. Una de las opciones es directamente vuelvo a escribir sobre la celda y sobreescribo la información anterior. Para borrar, nos paramos sobre ella, presionamos la tecla suprimir o del si tienen un teclado en inglés, cosa que ya dudo que pase, pero con la tecla suprimir vamos a borrar. Con la tecla backspace, con la tecla de borrado que está arriba del enter, lo que hacemos es también editar borrando directamente. Hay que presionar el enter después, por eso es mucho más práctica la tecla suprimir. Volviendo a la planilla. Volviendo a la planilla de doble entrada. Hay varias maneras de dar formato a una planilla. Eh, una de las que más se utiliza son los formatos que ya vienen predeterminados. No me gusta mucho usarlos porque vienen con funciones predefinidas que por ahí las van a marear. Se las voy a mostrar y después lo vamos a hacer de manera manual. Este, lo primero y fundamental es seleccionar las celdas que vos querés darle formato. En este caso, recuerden que para seleccionar siempre es desde el centro de la celda. ¿Tá? Siempre desde el centro de la celda, el clic sostenido. Hacemos un clic sostenido y
arrastramos hasta donde yo quiero dar formato. Acá tenemos la opción en el menú inicio, en la pestaña inicio, en donde, como ustedes le quieran llamar a estas solapas, tenemos la opción de dar formato como tabla y acá aparecen un montón de opciones, para poder elegir. Les recuerdo algo fundamental. Si esta tabla es para solamente pasarla por mail o verla en pantalla o en una presentación, hagan la combinación de colores que quieran. Si esto se va a imprimir y ustedes tienen una impresora de tinta, no una impresora láser, recuerden que si nosotros elegimos un formato con mucho, pero mucho color o bien oscuro la hoja, no solamente vas a gastar un montón de tinta, lo cual no es conveniente, sino que la hoja va a salir prácticamente doblada de la cantidad de tinta que tiene. Entonces no es conveniente, siempre es conveniente los colores grises, está bien, para cuando uno va a imprimir en, en chorro de tinta y por sobre todo para ahorrar, este, que hoy en día todos saben que la tinta es una de las cosas más, de los insumos más caros que tiene la informática. En este caso, como va a ser visual, vamos a elegir algo que sea más vistoso. Nosotros tenemos opciones que son, por ejemplo, el estilo de tabla que se llama claros. Fíjate que cuando yo seleccione uno, la máquina me dice va a ser sobre esta opción. Obviamente habíamos seleccionado antes, le ponemos aceptar. Fíjense que dice la tabla tiene encabezado. Sí, la tabla tiene encabezado, entonces lo dejamos tildado. Aceptar. ¿Está bien? Y aparecen estas opciones. Van a ver que aparecen filtros. Estas opciones se llaman filtros. No es lo que nosotros necesitamos en este caso. En otros sí. Ya vamos a ver cómo se sacan esos filtros. Fíjense que hubiese pasado si yo no ponía que la tabla tenía encabezados. Si yo hubiese sacado esa opción, ¿está bien? Me aparecen columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, cosa que no tiene nada que ver con lo que yo estaba necesitando. Vuelvo para atrás, que vamos a dejar el formato simple. Bien, primero y principal, si hacemos un clic afuera, vemos cómo quedó el formato. No te gustó el formato, volvés a seleccionar. Fíjate que en cuanto seleccioné, se me fue a la pestaña diseño. Si quiero volver, puedo estar en inicio o me quedo en diseño, porque en diseño también tenemos eh, de vuelta las mismas opciones. Suponete que yo quiero, y ahora sin necesidad de seleccionar, simplemente pasando el mouse sobre las opciones, me sale ya el diseño que yo, cómo va a quedar el diseño que yo voy a seleccionar. Por ejemplo, fíjense que le pongo un verde. Le ponemos un verde. Acá tenés más opciones, más opciones. Por ejemplo, quiero destacar la primera columna, entonces también destaca la primera columna. Quiero destacar la última columna, también la va a destacar la última columna. Fíjense cómo también va cambiando los estilos de tabla. Tenemos un problema, Excel tiene un detalle, no reconoce que ya hay totales abajo y si vos pones filas totales te va a querer hacer otro total. Esto es un error del Excel, está mal, este, a mi gusto en particular está mal diseñado. Tendría que reconocer que ya hay una suma al final, pero no lo reconoce. Hacemos un clic afuera, ahí quedó configurado el formato. Después lo vamos a hacer manual, les prometo que lo vamos a hacer manual. Y algo muy importante, tenemos que aprender a eliminar los filtros. Vamos a seleccionar, no, perdón, no hace falta seleccionar. Nos ubicamos en las celdas, vamos a inicio, a la solapa inicio, y acá vamos a tener la opción de ordenar y filtrar. Van a ver que filtro está como seleccionado, está predeterminado como seleccionado. Lo tocamos y desaparecen las flechitas. Esos filtros los vamos a usar más adelante, son pero muy útiles, pero por el momento no hay necesidad. Otras opciones, yo una vez que ya tengo el formato, si yo quisiera, por ejemplo, puedo sombrear esta columna y con el balde también le puedo dar el color que yo quiera. ¿Ah? Le puedo dar el color que yo quiera a la columna como para destacarla de manera distinta. ¿Está bien?
y después ustedes van a ir jugando con las opciones. Puedo sombrear los totales, también ponerlos en negrita como están los demás. La N de negrita es la que hace la letra un poco más oscura. Esto es en la parte de formatos. Estamos viendo un formato automático. Y ahora nos vamos a encarar con el título. ¿Qué pasa con el título? El título tiene, generalmente cuando uno hace un título, tiene una función muy particular que se llama combinar y centrar. Si yo quiero colocar el título que vaya justo, que quede justo en el centro de la tabla que hemos realizado, el error común y corriente es seleccionar como acabo de hacer, y como muchos manejamos procesador de texto, ponemos directamente centrar. Lo que hace centrar, lo que hace centrar, es centrar el texto en la celda. Si yo tengo texto grande, texto chico, si yo sombreo esto y coloco centrar, vamos a ver que simplemente me centra en la celda el contenido que yo estaba escribiendo. Por eso el título se fue para el otro lado. Fíjense que sigue estando, pero está centrado en la celda. Por eso es que se usa la opción de combinar y centrar. Para combinar y centrar hay dos cosas muy importantes. Primero se debe colocar la información en la primera celda. No la tengo que colocar ni acá ni acá, tiene que ser en la misma celda donde yo quiero empezar a centrar. Se selecciona, siempre recuerden, esto es otra cosa, seleccionar siempre desde el centro de la celda. Hacemos un clic sostenido. En este caso lo vamos a hacer por la misma fila. Hay veces que vamos a hacer por columna y a veces por filas y columnas. En este caso solamente por la fila. Y vamos a tocar la opción de combinar y centrar. Esto lo que hace es elimina todas las celdas que son B1, C1, D1, E1, F1, G1, no existen más. Ahora todo es la celda A1. ¿Está bien? Combinó todas las celdas en la celda A1 y aparte me quedó centrado. Una vez que está centrado, yo también puedo jugar con las alineaciones, pero por defecto el comienzo lo deja centrado. Puedo agrandar la letra utilizando la función de agrandar letra automáticamente sin necesidad de venir acá y buscar yo el tamaño que yo quiero. Supónganse que dejamos 18. También puedo colocar un sombreado. También puedo colocar un borde. Eso ya después van a ir jugando ustedes mismos. El borde está, no se llega a ver. Les prometo y les juro que el borde está. Lo que pasa es que todos los bordes que están sobre las filas y sobre las columnas, sobre los encabezados, no se notan, pero al momento de la impresión yo les prometo que va a salir. Entonces ahí hemos aprendido una opción más, que es combinar y centrar, que lo que hace es, supónganse, vamos a hacerlo acá, una fila me la combino en una sola, la vamos a resaltar con el borde para que se note bien. Una columna también me la combino en una sola, y también puedo hacer filas y columnas, y después vamos a ver bien que se pueden ir alineando de distintas maneras. Pero esa es la opción de combinar y centrar. Deshacemos. Ahora bien, volviendo a la planilla en sí, es muy, muy, muy importante que volvamos a reconocer las partes de una planilla. Acá no me he dado cuenta que me quedó columna 1, lo puedo eliminar. Después vamos a ver cómo se elimina ese encabezado para que no me aparezca. Las partes que tenemos que reconocer son los títulos, con su título total si es que se necesita, otros títulos, también con el título total, los datos, yo acá los voy a separar con el borde para que se note bien. Estos son los únicos datos que yo voy a colocar a mano. Entonces cuando a mí me viene una factura y yo la pago, acá esta es la zona en donde yo voy a colocar la información a mano. ¿Está bien? Y eso me va a ir modificando los totales. Y los totales o fórmulas, que es donde yo coloqué en este caso las funciones que habíamos explicado en el capítulo anterior, que una función, una vez que ya funciona correctamente, no se toca más.
Por eso cuando yo quiero aprovechar esta planilla para generar otra, lo único que tengo que hacer es borrar los datos. Al borrar los datos, las funciones me quedan en cero, pero en cuanto yo vuelva a colocar el número, la función vuelve a dar el resultado. Por lo tanto, lo único que yo modifico en una planilla que ya sé que funciona son los datos. No toco los títulos, no toco los resultados. Lo único que yo puedo borrar y escribir a necesidad son los datos. Entonces, habíamos dicho, suponete que yo genero todos los gastos, pasó enero, puse la luz de enero, febrero no lo tengo porque supónganse que es bimestral, tenemos marzo, tenemos mayo, tenemos julio, septiembre, obviamente estoy colocando números al azar, y tenemos noviembre. Llegó diciembre y yo me enteré, che, hemos gastado perdón, el che es muy argentino, lo recuerdo, yo soy de la República Argentina, disculpen los modismos, pero bueno, a veces salen sin querer. Llegó fin de año y uno dice, uy, gastamos 12.303, pero teníamos un presupuesto de 11.000, nos pasamos 1.303 pesos y esa plata ya se gastó. Entonces, esta es una planilla que por más que sea eficaz, porque yo sé al final del año cuánto fue lo que gasté, no es eficiente, porque no me ayudó a controlar, es simplemente informativa. Y el motivo del curso es que nosotros aprendamos a hacer planillas lo mejor que se pueda, lo más eficiente que se pueda, que nos ayude en la tarea diaria, ya sea hogareña, ya sea de la empresa, que nos ayude, que podemos tenerlo como una herramienta de control. En este caso un control de gastos, también puede ser un control de stock. Imagínense, por ejemplo, un control de stock puede ser algo trivial como en una casa de ropa, saber que me quedé sin remera para vender. Está bien que tampoco es tan trivial, porque si yo me quedé sin remeras para vender, me quedo sin stock y por lo tanto vendo menos y gano menos. Pero supónganse en un hospital. En un hospital uno no puede quedarse sin stock de algodón, sin stock de jeringas, sin stock de oxígeno. Entonces tiene que haber herramientas de control que a mí no me permiten llegar a quedarme sin ese stock. Bueno, en este caso vamos a aprender a hacer, por ejemplo, un control de gastos, y la idea es que esto que yo ahora estoy usando como control de gastos uno lo puede implementar en cualquier otra opciones. Les vuelvo a aclarar lo que dije la clase pasada. Nosotros acá tenemos una planilla que es de gastos por mes, pero esto podría ser de ciudades y también los meses y poner los milímetros de lluvia. O sea, cada uno va a poder adaptar una planilla a la necesidad de cada uno. ¿Está bien? Entonces, supónganse, vamos a agregar la opción de presupuesto. Yo tenía un presupuesto, esto lo hace el nuevo Excel. Excel reconoce el formato y te lo pone y reconoce que acá había un total y también te pone la suma. Esto vamos a ver si nos sirve o no nos sirve, y si no nos sirve lo vamos a borrar. Y te sale esta opción en donde yo puedo deshacer la expansión automática de tablas, que en este caso la vamos a dejar para que vean qué es lo que hace, pero muchas veces la vamos a deshabilitar. O sea, yo quiero hacer una continuación del planilla y no quiero que me copie el formato, pero en este caso lo vamos a dejar. Tenemos un presupuesto. Supónganse que el presupuesto que teníamos pensado para luz de todo el año, déjenme hacer una cuenta rápida, sería de 9.500 pesos. 9.500 pesos. De gas podríamos ponerle, supónganse que también sea bimestral, podríamos ponerle 5.400 pesos. Teléfono, y acá ponerle también vamos a poner 9.000. Celular 3.000.
De paso también le doy tiempo a ustedes a que vayan escribiendo en una planilla. Y de cable, que en este caso el cable sería exactamente la misma cantidad de plata por mes, salvo que aumente. Pónganle que están 550 por mes, serían 6.600. El cable sí, por ahí lo tenemos controlado, lo cual nos da un presupuesto total de 33.500. Supónganse que ustedes no tienen esta versión del Excel y acá a ustedes no les hubiese aparecido el total. Esto aparece por la versión del Excel que estoy manejando yo, pero si están con versiones anteriores, este total no hubiese aparecido. Otra forma de sumar valores que yo ya tengo puestos. Valores que yo ya tengo puestos. Habíamos visto la posibilidad de hacer igual suma, paréntesis. En este caso sería de B17, dos puntos, a F17. Recuerden que no se coloca en la celda que estoy escribiendo, justamente la celda. O sea, no puedo poner a G17 porque me va a dar un error de redundancia. Una celda no se puede sumar a sí misma. Aceptar, sino que también ahora ya puedo hacer otras cosas, como por ejemplo esto. Continuamos con la grabación. Disculpen, hubo un problema con la máquina, se cortó cuando estaba en este punto. Le estaba explicando que acá yo también puedo sacar, supónganse que ustedes están con una versión anterior al Excel, yo hubiese colocado los valores a mano, me paro en el total y otra posibilidad es tocar dos veces el botón autosuma. La máquina coloca la función, reconoce que lo que querés sumar y nuevamente colocas el clic y te sacó la suma que vos estabas necesitando. Entonces, fíjense lo que pasó ahora. Si yo ahora, obviamente el presupuesto está puesto a mano, es un dato manual, no es una fórmula. La barra de fórmula me indica que es un número, no es una función ni un cálculo. Por lo tanto, si yo ahora voy poniendo 1500, 1700, 1650, esto me va sumando y el presupuesto obviamente no se va a modificar. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría para hacerlo mejor? Y me faltaría el saldo. ¿Está bien? El saldo. ¿Qué es el saldo? Es lo que yo gasté, perdón, de lo que tengo menos lo que gasté. Entonces, acá yo tengo que restar qué a qué. Yo al presupuesto que tengo anual le tengo que ir restando lo que se va gastando por mes. Y ese valor yo lo tengo en el total de luz. Entonces, esto sería igual. Recuerden que cuando yo le tengo que indicar al Excel que el Excel tiene que hacer una cuenta, que tiene que trabajar, empiezo con el igual. ¿Qué es lo que tengo qué resta tengo que hacer? Es el presupuesto, que puedo escribir B17 o hacer un clic directamente sobre la celda. Le digo, a este valor quiero que le restes, acabo de presionar el menos, este valor. En este caso nos podemos anticipar, va a dar exactamente 9.500 porque todavía no hemos gastado nada. Al colocar el Enter, siempre después de una fórmula coloquen Enter, no hagan un clic en otra celda porque va a poner la celda. Al colocar el Enter me muestra el resultado. ¿Qué diferencia tenemos? Es que yo me doy cuenta que es un valor escrito a mano y el de abajo es el resultado de un cálculo. ¿Está bien? Es el resultado de un cálculo. Para sacar el saldo de luz pusimos B17 menos B16. Para el de gas va a ser C17 menos B17. Para el de teléfono va a ser D17 menos D16. Para el de celular va a ser E17 menos E16. Y para el de cable va a ser F17 menos F16. Siempre que pase eso y yo ya tengo la primera fórmula escrita, vamos a utilizar el cuadro de llenado automático, que lo que va a hacer es automáticamente él me va a generar las fórmulas correspondientes. ¿Está bien? Si todavía no se dan cuenta, escriban las fórmulas a mano, no pasa nada, al contrario, van practicando cómo escribir las fórmulas. Entonces, vamos a hacer un guardar.
porque ya hicimos bastantes cosas. Siempre recuerden ir guardando los trabajos para que no se pierdan. Entonces, ahora sí, fíjense cómo ya simplemente con una resta, cómo esto se transforma en una herramienta de control. Entonces, yo gasté el primer mes 1550. ¿Qué pasó? Entonces sí me empieza a decir, de los 9500 ya me quedan 7550. Después tengo, bueno, marzo. En marzo, pónganle que gasté 1620. Después gasté 1490. Después gasté 1900. Y yo ya digo, me quedan dos facturas que pagar durante el año, me quedan 2940 y tengo más o menos 1500 pesos por mes. Suponete que es 1600. Me vino acá y digo, che, muchachos, este mes que viene empecemos a pagar las luces que sobran porque nos vamos a pasar el presupuesto. Entonces yo ahí ya tengo una herramienta que me va dando, me va ayudando a controlar los gastos que yo voy teniendo. ¿Está bien? Supónganse en el celular gasté 260, gasté 300, gasté 190, gasté 240, 260, 275, 220, 290, 250, y yo ya sé que vengo bien con el celular, porque vengo más o menos controlado. 270, y ¿cómo andamos? Más o menos bien. Suponete que gasté 290 y me encuentro, che, nos vamos a pasar un poquito. Ponele que gasté 200 y ahí me muestra que me pasé. Poco. Pero ¿por qué me pasé poco? Porque yo fui viendo lo que me iba quedando y eso me ayudó a controlarme. Entonces, que yo ponga herramientas de control no significa que no voy a gastar de más, pero significa que me voy a ir dando cuenta de que me estoy yendo, por ejemplo, en este caso, de un presupuesto. Entonces nosotros logramos a través de una simple resta, poder meter una herramienta de control en la cual yo pueda decir, bueno, esto por ahí me va a ayudar a mí a controlar el presupuesto anual. ¿Está bien? Entonces, esto está bueno que lo veamos en una manera muy simple y muy sencilla, porque después lo vamos a ver de una manera mucho más importante en todas las herramientas de control que vamos a ir viendo. Entonces, para que vean que el Excel tiene que apuntar a esto. Cuando yo me siento a hacer una planilla, no me tengo que a sentar una planilla a ver solamente un resultado final. Yo tengo que pensar la planilla de manera que a mí me sirva como una herramienta para mejorar lo que ya tengo. En este caso, me propongo tener un presupuesto anual y voy a tratar de que ese presupuesto se cumpla. Simplemente colocando uno de los cálculos más simples de la matemática, que fue una resta. Entonces fíjense como con cosas simples uno puede ir mejorando una planilla. Vamos a parar acá, resumiendo lo que vimos hoy. Vimos cómo editar una celda, vimos cómo trabajar con formatos y vimos cómo aplicar un control a una planilla de Excel para ayudarnos a que la planilla tenga funciones mucho más importantes que sacar un resultado. En la clase que viene vamos a ver otro tipo de formatos y vamos a empezar ahora sí con algo muy lindo para ver visualmente, muy divertido, que es la parte de gráficos. No es nada difícil, hay que tener un par de tips, disculpen, para saber, pero van a ver que les va a gustar y les va a servir mucho. El gráfico es una foto de la planilla, es una manera de interpretar de manera rápida, no precisa, porque para los precisos son los números, pero con un vistazo uno puede darse cuenta de la situación que está pasando la planilla. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Bueno, muchas gracias y como siempre les pido, si les gustó, háganlo conocido, compártanlo con sus amigos, suscríbanse en el canal. Ya por suerte el primero
sé que lo ha visto gente y que le ha gustado y que me han pedido más. Este, espero poder seguir de vuelta haciendo un capítulo por semana o más, mientras que el trabajo lo permita. Así que nada, los espero en el capítulo número 3. Que tengan un lindo día.